Hola a todos, bienvenidos a Seguidores. Este es un espacio en donde estoy con seguidores de Cristo. Y hoy estoy con Stanford, un seguidor de Cristo. ¿Cómo está? Mucho gusto, aquí bien portado. Bien portado. Aquí Excelente. vamos. Stanford es una persona muy especial para mí. Ha sido alguien que ha llegado a mover mi corazón al Señor, ¿verdad? Cuando estuve en sexto grado de la escuela, Stanford fue profesor mío Oiga, hace tiempo. hace bastante. ¿Cuántos años? Sí, muchos. Bastantes, como Sí, más de 10 años, más o más de menos. 10 Ahí pueden años. sacar matemáticas cuando yo estuve en sexto, pero bueno, 2004, 2005, por ahí. por ahí, ok. Y Stanford tiene un gran corazón para las personas jóvenes Ujú. en riesgo social. Sí, sí, es muy interesante esa parte, ¿verdad? Que Dios nos ha dado la oportunidad de servir y gracias por esta oportunidad. Y creo que me vas a preguntar un poco sobre ese Sobre aspecto eso. porque sí es importante, ¿verdad? Y gracias y excelente toda esta idea, esta tecnología y siga siendo instrumento de Dios. Bueno, no. Eso es un ejemplo. Gracias. Gloria a Dios, más bien, que Más nos bien, ha yo soy el que permitido. tengo que estar en la posición suya y No, hablando de no, este no. siervo del Señor. No. Pero bueno, no. Gloria a Dios por este espacio. En realidad, sí, la tecnología y esto que Dios nos ha permitido tener para llevar este mensaje, para aprender de personas como ustedes, es una bendición. Y bueno, hoy vamos a hablar bastante de todo esto. Tal vez me gustaría, Stanford, Ujú. empezar con la forma en que Cristo vino a su vida. ¿Cómo Bueno, sucedió muy esto? importante. Ajá. En verdad, bueno, mis padres, ¿verdad? Siempre eh, nos habían inculcado lo que es el temor de Dios. Sin embargo, nunca había tenido la oportunidad de tomar decisiones con respecto al Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, cuando nos trasladamos, ¿verdad? A Tibás, hubo una actividad que nos invitaron. Yo tenía tal vez 9 años Ujú. y llegaron y nos invitaron a un club de niños. Ok. Entonces, a partir de ahí, eh, pude llegar a ese día. Me acuerdo, el 10 de octubre de 1981. Wow. Sí, y ese día tomé la mejor decisión de mi vida, entregarle mi vida, mi alma al Señor Jesucristo y Dios ha estado haciendo milagros y otros, ¿verdad? Que están en proceso también en mi corazón. Sí, Dios sigue trabajando. Ujú. Pero qué interesante los clubes de niños, Sí, la importancia que tienen, porque... creo firmemente, Joshua, el trabajo que cualquiera de nosotros en cualquier evento que se Ujú, haga, que enfaticemos e invirtamos en la ujú, eternidad con respecto al alma de los niños, ¿verdad? ujú. El mismo Señor Jesucristo lo indicó, ¿verdad? Dejad, Y dejad, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. sí, y no se lo impidáis. Y Ajá. qué bueno, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos esas puertas en diferentes eventos y debemos de volver, si en alguna iglesia, ¿verdad? No ha dado énfasis en la niñez, creo que debemos de hacerlo y debemos de enfatizarlo, porque a partir de ahí, no solamente mi vida cambió, mi familia, mi hogar, Sus papás no iban al... no iban a ningún lugar, a ninguna Ah, iglesia y eventualmente a una que otra, ujú, pero no una iglesia de sana doctrina. ujú, Y gracias a Dios, después de que se dio esa conversión de mis hermanos y mía, ¿verdad? Se dieron algunos eventos en iglesia eh, ¿para qué? Para invitar a los padres. ok. Y entonces lograron ellos llegar y poco a poco, mi mamá primeramente y después con oración, ¿verdad? Mi papá Mm, después también tomó la decisión de aceptar al Señor Jesucristo. Y algo muy importante, ¿verdad? Ellos, toda la familia llega a la congregación, ¿verdad? ok. Donde nosotros estamos también en Mm. Heredia, en Barba de Heredia. Y en ese momento, ¿usted empezó yendo solo al inicio? ¿O día uno su mamá siempre fue con usted? No, en verdad puedo decir que Dios puso en mi corazón la Ujú, perseverancia, el llegar
y después de eso, los eventos que se dieron, ¿verdad? Los maestros de clubes de niños, excelentes, en verdad que sí. Se dio la oportunidad de que se hizo lo que son campamentos, lo que es escuela bíblica de vacaciones, en los cierres de escuela bíblica de vacaciones. Entonces tenían que llegar los papás, ¿verdad? Porque era en la noche. Y entonces el Templo Bautista de Tibás, ahí donde se dio todo eso y gracias a Dios, ¿verdad? Que en ese momento una señora que se llamaba Ruth y don Joel empezaron a promocionar todo lo que es clubes de niños y me acuerdo, ¿verdad? Que tomé la decisión de aceptar a Cristo y después de eso vinieron mis papás. El Templo Bautista de Tibás también fue mi iglesia en algún momento. Me acuerdo de una vez que fuimos a un campamento de niños que terminó siendo en la misma iglesia. Fue un desastre porque se inundó. El lugar donde estábamos era en tiendas de campaña. Se inundó y terminamos todos yendo a la misma iglesia y durmiendo ahí en colchonetas y todo. Creo que yo me acuerdo. ¿Se acuerda? ¿Usted fue profe en ese campo? Yo fui, estuve ahí. Sí. Es capaz que... Pero entonces, usted se portaba tan bien que no lo percibí, ¿verdad? Tranquilo. Sí, no, ese campa... Me acuerdo de las guerras de almohadas y todo. Qué lindos son los campamentos. Muy, muy importante. Sí, me acuerdo que creo que era en Santo Domingo que se dio ese campamento y tuvimos que pasar a todos los niños a la iglesia, a la casa que estaba al frente. Ajá, sí. Qué pequeño es el mundo. Es demasiado pequeño, sí. Sí. Tal vez, ¿en qué momento, Stanford, usted decide tomar un paso más y ser pastor? Bueno, uno de los, creo también, en los campamentos, ¿verdad? Los retiros que se hacen de niños. Me acuerdo que en una de esas campamentos que se dio, había una muchacha, Johnson, apellido Johnson, Jessie Johnson. Ella estaba de misionera en Brasil. Llegó y habló bastante sobre las misiones. Dios tocó mi corazón a servir. En ese momento ella comunicaba las cosas que se daban con los niños, con los jóvenes, allá en la cultura, ¿verdad? Que ella estaba como misionera y en verdad Dios tocó mi corazón y me empezó a guiar a lo que es el trabajo en niños y jóvenes en albergues. Hace algunos años se llamaba orfanatos, ya ahora no se tienen otros nombres, hogar, casa cuna. Y en ese momento tomé la decisión, aunque era un niño de 9, 10 años, de comprometerme con Dios, de servirle a Él. Creí yo siempre que iba a ser arquitecto, porque la idea era construir algo para los niños, para los jóvenes. Sin embargo, igual cuando ya tenía 15 años, estaba en un 10º año en el Mauro Fernández, ahí en Tibás. Igual Dios volvió a tocar mi corazón y me dijo muy claramente, ¿verdad? Que no era el hecho de construir, era de estar, de formar parte y de formar parte de la vida de esos niños y esos jóvenes. Y después de eso, en la actualidad, no solamente eso, sino la vida de los hogares, de las familias, aunque estén desintegradas, también el compromiso o la entrega en mi corazón es para las familias, para los hogares. Muchas veces uno en un ministerio quiere como apoyarlo, ¿verdad? En el caso suyo, apoyarlo construyéndoles casas, ¿verdad? Pero Dios nos pide más, ¿verdad? Dios nos pide, métase de nariz. Así es. Métase y dé todo lo que tiene con un ministerio. Qué bien que tuvo la disposición de hacerlo. Sí, y bueno, Dios trató muy fuerte conmigo, ¿verdad? No quería. Tal vez no es que no quería. Entré al seminario, fui al PANI, ¿verdad? De 15 años y pregunté cuáles eran los requisitos para abrir un orfanato en ese tiempo que se llamaba así. Y me dieron algunos requisitos. Una de las cosas era estudiar algo con respecto a la parte social, psicología, docencia, administración, cosas con respecto a la niñez, trabajo social. Y lo que pasa es que siempre me había gustado también algo que estudió mi mamá, que es administración educativa. Entonces, sí, cambié todos los aspectos, toda la logística, entré al seminario, estudié teología y después de eso
simultáneamente lo que es educación, entré a la Universidad Nacional, Okay. estuve en docencia, administración educativa y gracias a Dios, ¿verdad? Cuando ya presenté después de un tiempo todos los aspectos, ¿verdad? Para empezar el albergue, al PANI, gracias a Dios que para ellos califiqué. Sin embargo, Dios ya me había calificado desde antes, gracias a Él, ¿verdad? Glorioso día le puso desde ese momento. Sí, pero ahí es el detalle, ¿verdad? Okay. Porque tal vez estaba, bueno, gracias a Dios, cuando tenía 23 años, Dios me dio la oportunidad de casarme con mi esposa Ana. Tenemos ya, la semana pasada, cumplimos 27 años de casado, tenemos 3 encantadoras hijas, ¿verdad? Okay. Yo voy por 3 años y medio, ya casi lo alcanzo. Está bien, no, y vas bienísimo. Jocelyn, Jacqueline y Jerlin, JJJ, las hermanas. Qué bueno. Sí, yo seguro los pongo con el mismo nombre también, sí, la misma letra. Y no se pierden, entonces igualitas, les tratamos igual. Y a cualquiera se llama como cualquiera, Sí. se le enredan los nombres, ¿no? No, a veces, bueno, Sí. el asunto es que las llamo a las 3 cuando quiero algo de alguna, pero bueno, ya me conocen, ¿verdad? Sí. Eso de ser disperso a veces. Sí. Pero sí es importante que en ese tiempo, ¿verdad? Que estaba trabajando, ¿verdad? Yendo a viajes a Nicaragua, a Honduras, a El Salvador, apoyando algunos ministerios. Eso, tal vez me dispersé. Sin embargo, en uno de los viajes, Dios otra vez, ¿verdad? Trató conmigo, con mi corazón. Y me acuerdo que iba en avión, ¿verdad? Y el avión hubo unos trastornos, ¿verdad? Sí, en el clima, turbulencias. Y bueno, nos dijeron que nos inclináramos y otros procesos que se hacen ahí. Y a partir de ahí, ¿verdad? Me acuerdo que yo le dije a Dios, bueno, Dios, si hay algo que usted cree que tenía que haber hecho y que no hice, bueno, aquí estoy, aquí sigo, ¿verdad? Y a partir de ahí empecé a componer una letra, voy a decirla. Dice, pensar que muy pronto partiré yo de aquí y el trono de Cristo conoceré, veré su costado, sus manos y pies, y por todos los siglos le alabaré. Volverá por todos sus hijos, por los que creyeron en su corazón. Volverá, yo sé que volverá, y con todos sus santos le alabaré. Glorioso día será el día del Señor. Entonces, yo me la sé de memoria esa canción. Que lo hubiéramos cantado. Entonces, y a partir de ahí, bueno, gracias a Dios, descendí, ¿verdad? Hice el trabajo que estaba haciendo en Honduras, regresé a Tibás, estaba como pastor también apoyando a don William Tabor en la iglesia de Tibás. Y bueno, gracias a Dios, a partir de ahí sucedió algo, me pidieron que estuviera apoyando un poco más en las cosas de la iglesia y bueno, me comprometí. ¿Usted se hizo pastor del TBT en ese momento? Me llamaron, gracias a Dios. Dios, bueno, ya me había preparado, estaba como pastor de jóvenes y estaba apoyando también en todas las áreas de música. Sin embargo, igual hubo una necesidad. Me acuerdo, estaba el pastor Fernando Miranda en ese tiempo, Martín Beita, y ellos tuvieron una reunión con don William Tabor, me llamaron, ¿verdad? Y me pidieron que apoyara algunos aspectos y después de eso oraron por mí y a partir de ahí estuve ya como uno de los pastores, ¿verdad? De la congregación. Y bueno, sin embargo, sí fue muy, muy claro, yo fui muy claro que realmente tenía un llamado desde hace años y que yo necesitaba decírselos a ellos que en cualquier momento que se diera cualquier proceso que iba a salir como misionero. A este proyecto de Glorioso Día. Sí, no tenía nombre en ese tiempo, sin embargo que ya... Pero ya la canción la había compuesto. Sí, ya la había compuesto. Entonces, sí, muy claro, Glorioso Día, así se llamó después, Fundación Glorioso Día, y conocí a algunas personas y empezamos a establecer los equipos de trabajo para empezar en los albergues. Pero
tal vez en mi mente, obviamente son muchas cosas que Dios va haciendo poco a poco Ujú, para mostrarle el camino a seguir, para levantar una fundación de este estilo. ujú. Pero si alguien hoy quisiera hacer un albergue de jóvenes, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, yo tengo tal vez en mi cabeza 100 Ajá. formas de hacerlo y Ok, 100 formas de no de no hacerlo. hacerlo. ¿Y por qué no hacerlo o por qué hacerlo? Sí, es que de la experiencia ahí con todo este Es proceso. muy bonito, es decir, es importante, es Ujú, necesario. Sin embargo, es un llamado. Si no hay un llamado en el corazón, meterse por un asunto altruista, ¿verdad? De, ujú, ay, mira, quiero hacerlo, siento esto. No, primero hay que prepararse. ok. Dios llama, Dios prepara, Dios establece, pone los tiempos, nos rodea de personas Ujú, y dispone todas las cosas para que se den, ujú, porque Dios fue el que desde el principio proveyó todo, todo para empezar este proyecto. Me acuerdo que igual no, yo de fundaciones no sabía nada. ujú, Gracias a Dios fui a donde unas personas, ¿verdad? Que empecé a conocer. Me acuerdo de un señor, Donald Murillo. ujú. Ahora él es parte de la junta directiva Yo, de Roble Alto, de la Asociación Roble Alto. yo lo conozco a don Donald. Ok, Sí, don sí. Donald. Sí, y el asunto es de que él me dijo, conozco a unas personas, Ujú, a Liliana, a Blanca Celaya, me entrevisté con ellas, me dieron algunos asesoramientos, me dijeron, mira, nosotros, esto que usted quiere hacer, ya como existe aquí en Costa Rica. ujú, Lo que pasa es que yo le dije, bueno, gracias a Dios, qué bueno, me gustaría apoyar. Sin embargo, mi intención es jóvenes de 12 a 18 años. Entonces ellos me dijeron, bueno, en algún momento el Roble Alto tuvo algunas alternativas de ellos y usted podía aprender. Entonces me presentaron a doña Magali. ujú. A partir de ahí conocí a don David Longworth Ok. y empezamos a trabajar, ¿verdad? Que con, con, con otras personas, ¿verdad? Que nos pudimos asociar. Lo guiaron al Sí, proceso. Flori, Benavides, y bueno, otras personas que estuvieron Ujú, ahí trabajando, que hicieron un buen trabajo, en verdad que ujú, sí. Creo que es de admirar, ujú, porque no todas las personas, porque quieran, se logra, ujú. sino que tienen que tener un corazón. Y gracias a Dios por cada persona que ayudaron, que estuvieron dispuestos, que estuvieron como directores, como estuvieron parte de la junta, que estuvieron, porque fueron 87 chicos, ¿verdad? Ujú, Que se pudieron apoyar ujú. en 14 años aproximadamente. Y bueno, por algunas situaciones de salud, sí, salud familiar también, nos aconsejaron que teníamos Hacer que salir, una hacer pausa. Ujú, una pausa. Después de eso me di cuenta de que tal vez los albergues habían cesado. Sin embargo, eso está en mi corazón, ujú, ¿verdad? Eso está en mi corazón. Y si Dios pone otra vez los tiempos para, ya sea reactivar, si fuera el caso, ujú. o apoyar Glorioso Día nuevamente, Ok. o otra institución, estoy siempre con la Es, disposición de e- servir. es que eso es disponerse, ¿verdad? Ujú. Y a partir de ahí Dios aunque usted no quiera, Sí. Dios puede, ¿verdad? Terminar diciéndole a uno, no, ocupo que haga esto, ¿verdad? Pero Ujú. qué interesante, porque he hablado con varias gente de cómo han desarrollado ministerios y cosas, y siempre me doy cuenta que todo empieza en la disposición. Ujú. Porque a los 9 años usted se dispuso Sí. a obedecerle a Dios, Ujú. y usted no era capaz en ese momento. No, y le quiero decir algo, todavía no me siento O, capaz. bueno, Cuando yo veo todo eh, lo que sucedió, mm, yo veo eh, en verdad, Joshua, la mano de Dios, mm, porque es un imposible. sí, Es imposible realmente poder ver después de mucho tiempo, humanamente, la mano de Dios tocando a estos jóvenes, ujú, viendo esas transformaciones de vida, viendo a hogares que ahora nosotros después de un tiempo ujú, vemos y vemos vidas cambiadas, personas que después de un tiempo tal vez quedaron como resentidos, ujú, y los chicos o por algo, ¿verdad? Y lo empiezan a localizar a uno en el Face y empiezan a decir, Don Stanford y esto y lo otro, y se acuerda
y nos podemos conversar, podemos hablar. Estoy yendo a alguna iglesia, gracias porque existió en algún momento glorioso día, ¿verdad? Bueno, me dicen gracias a mí, pero en verdad fue un equipo, es un equipo de trabajo. Ahí me gustaría saber el modus operandi de Glorioso Día. ¿Cuál era esa estrategia que se montó o que se seguía para transformar esas vidas de esos jóvenes? O tal vez empezar desde cómo llegaba un joven al albergue. Ok, bueno, me acuerdo que gracias a Dios, ¿verdad? Estuve en el hogar bíblico Roble Alto como maestro. Fue donde te di clases. Tremendo. No, excelente. Primer promedio siempre usted. Pero sin embargo, igual noté, ¿verdad? Que había una carencia, no en el hogar bíblico, sino en el país de albergues para adolescentes, ¿verdad? Que después de los 11 años. Entonces, fue un año muy fuerte, en verdad, para mí, porque igual estaba yo con los chicos dando clases, porque también estudié para maestro, y el asunto es de que ver qué pasaba después con ellos. Y yo me di cuenta que había una necesidad grande sí, ya prepararme, pero también la necesidad de empezar ya los albergues. Me acuerdo que me reuní con la Junta Administrativa, ¿verdad? De Glorioso Día. Estaba yo de presidente, ¿verdad? Habían cuatro miembros más y nos reunimos y Dios empezó a mover todas las cosas, ¿verdad? Para el asunto del sostén, ¿verdad? Del albergue. Y gracias a Dios, 5 o 6 chicos que habían egresado de Roble Alto entraron a Glorioso Día. Me acuerdo de los primeros papás, Josué García y Anita. No sabía que ellos habían estado ahí. Ellos fueron los que iniciaron. Ellos me enseñaron mucho, ¿verdad? Es decir, en las reuniones, en las actividades que se hacían, muchas cosas, ¿verdad? También de lo que es un hogar, ¿verdad? De chicos en riesgo. Es que ellos tienen mucho... Es que ellos habían estado en Roble Alto. Pero también... Con los hijos, entraron ahí con sus 3 chicos. Sí. Pero también usted maquina, bueno, de su corazón nace, ¿verdad? El proyecto, pero al final ellos son los que están ahí adentro de la casa, ¿verdad? Con todos estos jóvenes. Entonces, ¿a quién mejor que escuchar que a ellos, ¿verdad? De toda esa experiencia que están viviendo y cómo usted les puede colaborar y todo el asunto. Sí, no, y aprendimos. Y en algún momento, en verdad, fui terco, ¿verdad? Es decir, y no con ellos, ¿verdad? Porque yo me llevo bien con ellos, sino más que todo con situaciones que tal vez se imponían en la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de una u otra forma se hacía lo propio para cómo tenía que uno estar con los chicos, qué tanto de una u otra forma, cómo se debía resolver algunas cosas. Y lo que pasa es que, en verdad, creo firmemente que cada chico que llegaba es un chico individual. Entonces, no había un manual. El manual es la Biblia. Y ver el trasfondo del muchacho y ver qué es lo que Dios quería. Y cada día uno iba aprendiendo. Y cada día uno veía y tenía que ver a Dios, ¿verdad? En el corazón de ese muchacho. Y entonces tuvimos que cambiar muchas situaciones paradigmáticas, ¿verdad? Que se estaban estableciendo. Entonces, para cada joven que entra ahí no había un plan igual. No. Cada joven se trataba individualmente. Puede ser que algunos duren 1 año, otros 3 años, otros 4 años. Así fue. Y así fue. ¿Y cuál era la forma para ellos entrar en Glorioso Día? ¿Era a través de Roble Alto? ¿No? ¿Habían otros medios? Más bien, ningún proceso fue con Roble Alto. Es decir, pero le entendí de unos jóvenes que habían egresado de Roble Alto y se habían ido, ¿verdad? A sus entornos. Y el asunto es de que de una u otra forma habían personas que conocían. Don Josué y doña Ana conocían algunos de ellos. Y no estaban seguros en sus casas todavía.
No estaban seguros. Y entonces, claro, para que un joven estuviera ahí, tenía que haber pasado por el PANI, Ok, ¿verdad? Es ok. decir, nosotros no podemos tener a ningún joven de 12 a 18 años, ni antes ni ahora, Ujú. si no tiene un proceso Con, realmente con el PANI. con el PANI. Sí, Tenía que haber un permiso. ujú. Ujú. Es que hay autoridades, ¿verdad? Tengo entendido que la forma es a través de la policía y hay un proceso legal también para ingresarlos al PANI. Sí, bueno, si los papás que... Tal vez, perdón, el PANI es el Patronato Nacional de la Infancia aquí en Costa Rica, para si usted nos está Sí, escuchando en algún otro lugar ok. del mundo, a eso nos referimos con el PANI, pero ok. Sí, el PANI es el ente regulador Ujú, aquí en Costa Rica y igual cualquier proceso que se quiera con algún menor, ya sea de adopción, ya ujú, sea de algún trata, ujú. tratar a algún joven, eh, tenerlo en la casa, tenerlo en un albergue, Ujú. necesita pasar y Ah, el PANI tiene que saberlo, porque si ok. no es un secuestro. Ajá. Ok. Entonces, sí, todo tenía que ser canalizado. Y está bien, Ujú, estoy de acuerdo con eso. Es una gran institución que han hecho muchas cosas para bien de muchos niños a través de muchos años ujú, y hay que apoyar. ujú, Sin embargo, también hay procesos que cada ONG, nosotros como un ente anterior, ¿verdad? Yo que estaba ahí, ujú. Fundación Glorioso Día es una ONG, Ok. entonces, tenemos también nuestras propias formas de hacer las cosas. Y Ok. igual, para que se dieran los permisos de Ujú, funcionamiento, teníamos que aplicar algunas cosas que se nos solicitaban. ok. No es un ente así que nació de la nada. No, no, ellos tienen sus reglas para la gente a la cual le dan los niños, sí. Sí, Ok. y ahora que usted me estaba preguntando, Ujú, digamos que si hay alguna preparación, claro, es ujú, decir, para que alguien sea director o alguien empiece a gestar algo, no es solamente decir, ah, yo tengo la propiedad y tengo el dinero. ujú. Realmente deben de Hay haber una. personas que hagan los equipos, Ujú, ¿verdad? De tratamiento ujú. de los niños, trabajador social, Ok. psicología, educación. Y Ujú, eso es lo que teníamos en Glorioso Día, un equipo interdisciplinario donde habían varias personas ujú. que tomábamos la decisión de cómo íbamos cuando conocíamos la situación o el perfil del menor, Ujú, entonces hacíamos un plan hacia él, hacia dónde debemos de canalizar ujú, para que él tuviera un éxito, ¿verdad? ujú. Ujú. Y tengo entendido que inclusive hasta los insertaban en, en el mercado laboral, o... Así es, sí, Ok. muchos de ellos, ¿verdad? Cuando ya tenían 15 años, se les daba oportunidad. Teníamos algunas amistades que estaban trabajando en hotel, en escuelas, en mercados o en diferentes situaciones, con los permisos también del trabajo, ¿verdad? Ujú, Del Ministerio de Trabajo, se les permitía a ellos, ¿verdad? Se les daba también capacitaciones, se les traía diferentes personas que les ayudaban en la parte de educación. Algunos chicos, ¿verdad? Tenían posibilidades de ir al colegio, otros se les traía los docentes, hacían ok. exámenes, ¿verdad? A Como distancia. bachillerato por madurez Sí. y todo esto. Ujú. Y Ok. muchos de ellos lo lograron. Algunos chicos se les dio la oportunidad Ujú, de realmente de estar conociendo a algunos padres, hogares recursos. Nosotros los llamábamos hogares recursos. ujú, Y muchos de esos chicos, eh, cuando veíamos que iba avanzando en el tratamiento, ujú. le dábamos la oportunidad de conocer algunos hogares recursos ¿para qué? Para que ese muchacho pudiera insertarse en un hogar, Un pro- porque ese es el objetivo. Ok. El objetivo es de que ese joven que de una u otra forma no tuvo estabilidad en un hogar, lo tuviera Ok. esta experiencia y también darle la oportunidad a estas personas llamadas a abrir las puertas de su hogar. Un proceso de adopción. Prácticamente, y así se dio Ujú, en muchos casos, ¿verdad? ok. Que chicos que algunos lo hicieron en proceso legal, Ujú, ¿verdad? No voy a decir nombres. ujú, Sin embargo, otros también por ayudas, hay algunos que siguieron apoyando a esos muchachos ujú, económicamente
en diferentes procesos, ¿verdad? Vestuario, ayuda, la parte educativa, la parte espiritual, para que esos chicos salieran adelante. Ok. En verdad, fue y es, y creo que sigue siendo un gran trabajo, porque la palabra de Dios es fundamental y eso es lo que se les daba a ellos, porque es lo que permanece para siempre. Y nosotros pudiéramos haber invertido en darles objetos, bicicletas, juegos y todo eso, que en algunos momentos sí se dio. Sin embargo, el énfasis es la palabra, porque es lo que permanece. Entonces, a través del tiempo, estos muchachos, de una u otra forma, esa semilla de la palabra que se sembró es la que germina. Y ahora vemos realmente que, bueno, vemos resultados muy importantes en las vidas. Sí, y es que es necesario entender que son niños en una situación, yo tengo entendido, de riesgo social. No sé si ese es el término adecuado. Ese es el término. Suena pero difícil, pero es que ese es el término. Sí, son situaciones duras que ellos están viviendo y entonces la mejor forma de superar todas estas situaciones es a través de la palabra de Dios, porque es el único libro, ¿verdad?, que es más cortante que toda espada de dos filos. Así lo creo. Que penetra hasta el alma, ¿verdad? Y rompe las coyunturas y los tuétanos hasta partir el alma, ¿verdad? Y solo la Biblia. Estoy de acuerdo. Y otra situación, el Espíritu Santo es el mejor maestro, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos el libro de San Juan, ¿verdad? Capítulo 14, la promesa del Espíritu Santo, vemos San Juan capítulo 16, dice que el Espíritu Santo nos enseña y nos guía. Entonces, firmemente, en el momento que esa persona nacía de nuevo, cualquiera de nosotros, en el momento que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo llega a nuestra vida, a nuestro corazón. Por eso nacemos de nuevo, somos sellados por el Espíritu Santo y a partir de ahí los procesos de vida son diferentes. Empezamos a entender y ser guiados por el Espíritu y sobre todo, ¿verdad? Sabemos de que se anda en vida nueva. Entonces, es importante lo que el Espíritu Santo hace. Restauración, regenera, limpia, ¿verdad? ¿Verdad? Corta por medio de la palabra de Dios y sobre todo, ¿verdad? Nos guía a toda verdad. Así es. Y ese versículo que dice de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas nuevas pasaron. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y qué importante, ¿verdad? Cuando un chico llegaba de primera mano, ¿verdad? Llegaba tal vez acompañado de un ente del PANI, ya sea trabajadora social, psicóloga o alguna tía de alguno de los albergues, ¿verdad? Que ellos tienen. Cuando nos entrevistábamos con los muchachos, ¿verdad? Les conocemos, vemos algunas cosas, sin embargo, cuando pasa el tiempo, hay algunas cosas que empiezan a germinar, a despertar, y es de ahí donde nosotros, solamente Dios nos indicaba, porque el albergue Glorioso Día siempre fue y siempre es el deseo prevención, ¿verdad? Es decir, sin embargo, no todas las cosas era prevenir, aunque tratábamos de ir adelante. Sin embargo, algunos de los detalles nos agarraban en medio camino. A veces se daban situaciones fuertes, ¿verdad? Imagínense jóvenes fuertes, ¿verdad? Es que ya son jóvenes, ya eso es otra historia, ya no son niños dóciles, ¿verdad? Son las vecinas, llegaban, les gustaban las muchachas, se peleaban entre ellos, ¿verdad? Y ver esos muchachos discutir y pelear. Y pelearse no como hermanillos, ¿verdad? Porque o sea, son pleitos y peleas en serio. Sí, en verdad que sí. Gracias a Dios, me acuerdo siempre, los tutores me decían, cada vez que llegaba, ¿verdad? A ellos o me llamaban a que llegara, me decían gracias a Dios, porque en el momento que se dice Don Stanford, algo pasa. Ahora, esa autoridad lo da la palabra. Ese poder, por eso no es un asunto de miedo. No, yo nunca inculqué miedo ni gadié miedo. Yo espero que no. Sin embargo, sí, amor, pero también respeto, y siempre pusimos las cosas en su lugar. Ellos tenían que entender
el corazón de Dios, que Dios al que ama castiga, como padre al hijo a quien quiere, dice Proverbios 3. Entonces, sí era necesario entender todas las facetas de Dios, ¿verdad? En la vida de ellos, pero también esta faceta donde Dios dice, usted quiere cambiar, ok, tiene que obedecerme, Sí, ¿verdad? sí. Y bueno, gracias a Dios que muchos de ellos, la gran mayoría, en verdad estuvieron sujetos a Dios, Ujú, a la palabra, ¿verdad? Nunca a Stanford, ni a don Stanford, ni al director, ni al presidente, no. Realmente es a la palabra. ujú, Entonces ellos sí sabían que cuando iban a hablar conmigo, que íbamos a estudiar la palabra. ujú, Entonces, bueno, yo espero que ninguno de ellos lo tomara como castigo, ¿verdad? ujú, Pero sí, bueno, la palabra de Dios es amor, ¿verdad? Es ujú, paz y vemos los frutos, ¿verdad? ujú. Después de muchos años. ¿Qué situaciones vivían las mamás que estaban en este espacio? Tal vez, para volverme, hablando del formato, Ujú, era vivir, ¿verdad? Con una familia. El glorioso día, porque es que hay muchos formatos de este tipo de ujú, albergues, ¿verdad? Entonces, ujú. tal vez entender o que me explique cuál era el Nosotros, formato. gracias. Ujú, Nosotros, digamos, mi esposa y yo, bueno, y mis hijas nunca vivimos en el albergue. ujú, Realmente, gracias a Dios, habían para mí son misioneros, familias misioneras llamados por Dios, ujú, que realmente estaban como padres tutores, nosotros los llamamos tutores, ujú, y ellos estaban ahí, convivían con los chicos. Nosotros lo que procurábamos era proveer los insumos hasta donde podíamos a esta familia ujú. para que pudieran ellos desarrollar un trabajo de Dios con excelencia, con amor hacia esos muchachos, ¿verdad? 24/7. 24/7. Ok. Sí teníamos la oportunidad, sí lo notamos, ¿verdad? Después de un tiempo que, bueno, las salidas de los Ujú, muchachos, siempre tratábamos de buscar algún familiar, alguna abuelita, abuelito, tío, para ujú, que, o algunos de las personas de iglesias, ujú, para que pudieran llevar a esos chicos los fines de semana. ujú, Entonces tratábamos de que siempre hubiese salida cada semana ujú, para que ellos fueran a la sociedad de jóvenes, fueran a las iglesias, ujú, en algunos momentos cada 15 días, ¿verdad? ujú. Entonces, sin embargo, es un trabajo titánico, en verdad, Sí. son personas valientes, Ujú, los tutores que estuvieron, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Eh, bueno, doña Rosa, doña Ana, doña Ivette, doña Indira, bueno, varias personas, ¿verdad? Que estuvieron ahí. Bueno, estuvo David y Helen y bueno, algunas personas, ujú. porque en algún momento tuvimos dos casas, ¿verdad? Ah, ok. Entonces estuvieron aproximadamente 9 jóvenes en cada Ok. una de esas casas. Ujú. Ujú, Pero entonces, ¿qué situaciones vivían estas señoras y estos papás? ujú, Porque debe ser duro o complicado sí, convivir. ujú. Bueno, es más, tal vez lo estoy hablando como un supuesto. Yo sé que es duro porque Usted a los... fue, Sí. usted fue y fue hijo Ujú, de estos padres, aunque el Roble Alto se llama padres sustitutos, pero sí, es lo mismo. Es sí. decir, el término es diferente, pero la función es igual. Ujú, Y sí, sus papás o cualquiera que llegue a ser tutor o padre sustituto, es un trabajo realmente muy, muy importante y se le respeta ujú, y se debe de estar orando. Creo firmemente que cada uno de los padres tutores y sustitutos deben de ser realmente guiados, ayudados, ujú, provistos, ujú, ¿verdad? Y sobre todo auxiliados. Creo que se requiere, se necesita. ¿Por qué? Porque tienen sus propias familias, tienen sus hijos y tienen otros chicos que llegan con diferentes influencias y ujú, diferentes situaciones y lo que pasa es de que de una u otra forma hay un agotamiento, ujú. hay una presión muy fuerte y sin embargo, gracias a Dios por los que han pasado por ello y que realmente hemos visto que después de un tiempo se vuelven a levantar su deseo es volver a ello. Sin embargo, los que no vuelven, eso no significa de que el trabajo que hicieron es malo, más bien es muy bueno.
Dios premia eso. Dios bendice, porque es decir, no hay paga. No hay paga para realmente, no, es decir, por dinero, eso no se debe, ni se debe intentar hacerlo. Y creo firmemente que las personas que toman esa decisión es una decisión familiar, porque llevan realmente, aunque son amparados por nuestro Padre Santo Dios, ¿verdad? De una u otra forma están en la trinchera y realmente reciben muchas situaciones muy difíciles, ¿verdad? Porque tienen que enfrentar cada uno de los chicos con los hogares, con influencia de algunos padres que están por ahí y necesitan realmente reforzarse. Entonces son personas valiosas. Son valientes. Bueno, como usted mencionaba, yo estuve en un hogar de estos, mi familia se dispuso a ir y vivir con 10 niños. En este caso el albergue era de niños, ¿verdad? No de jóvenes, pero sí recuerdo situaciones, ¿verdad? Que mi mamá vivió y mi papá. Pero recuerdo cómo un día se desapareció el anillo de matrimonio de mi papá. Se desapareció el celular de mi mamá. Se desaparecieron unas tenis nuevas de mi papá. Y empezamos a ver que ya eran varias cosas que estaban desaparecidas. Sí. Y después, obviamente la institución en este momento empezó todo un operativo para buscar y para ver quién y para ver qué había sucedido. Pero estos niños tienen situaciones tan complicadas que cada 15 días ellos regresan a sus hogares, ¿verdad? Y habían otros niños, ¿verdad? De bandas y de todas estas situaciones pidiéndoles dinero. Sí, algunos son amenazados. Amenazados Claro completamente. que sí. Y lo que pasa es de que, y eso que pasó, ¿verdad? A sus papás, le pasó a todos los tutores que pasaron en las casas de los albergues Glorioso Día. Y eso de una u otra forma, eso debilita. De una u otra forma eso golpea. Al principio, bueno, no pasó nada. Sin embargo, cuando es un asunto que es reiterativo, ¿verdad? Eso sí aflige. Y ver, por eso el asunto del tratamiento es muy importante. Creemos que Dios tiene el poder de cambiar a cada uno de los muchachos o los niños que llegan a un albergue, y el trabajo lo hace el Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros también tenemos que prepararnos para todas esas cosas. Entonces sí creo firmemente que los papás, tutores o sustitutos que llegan, creo que antes de que entrar, aunque se preparen, pero creo en la preparación. Creo que se debe preparar igual como cuando un misionero, ¿verdad? Va a la ventana 1040 y todas esas cosas, se prepara con el idioma, se prepara con cualquier situaciones que se van a desarrollar. Creo firmemente en la preparación. ¿Por qué? Porque uno tiene que prepararse, no solamente para entrar, sino para el momento de la salida. Y muchas veces, de una u otra forma, y eso en el pastorado, y eso en cualquier situación, ¿verdad? Uno tiene que saber cuando se llega a una misión que es de parte de Dios, no solamente cómo entrar, qué hacer y qué decidir, sino cuáles son los aspectos de la vida de cuando se torna amarillo el semáforo, que uno tiene que ver, algo está sucediendo, cómo resolverlo y a dónde llegar y cómo considerar cada aspecto. ¿Para qué? Para en el momento exacto tomar un aire. Es como se llama ahora trilladamente, para no quemarse. Entonces uno debe de capacitarse, y creo firmemente, si Dios me da la oportunidad, no lo sé, que me gustaría de iniciar un proceso parecido. Como yo le dije al principio, ¿verdad? En esta conversación, hay muchas cosas que no las haría igual si fuera el caso, y hay otras cosas que fueron excelentes. Es que hay mucha necesidad. Hay muchos niños en riesgo social, hay muchos niños y jóvenes que necesitan de este tipo de lugares, y aún más lugares que sean establecidos en la palabra de Dios, porque Así es. hemos hablado ya que esto es lo que transforma, y uno puede ir, darles regalos, darles cosas, pero al final no va a haber un cambio en la vida de ellos real.
Tal vez hablando de Stanford, Hola. en esta situación, como director de un albergue, tal vez voy a asumir un poco. No sé qué tantas veces lo despertaron en la noche para ir. O... Sí. Ok, ¿Quieres que hable entonces, de eso? sí, pero me gustaría saber Sí, sobre su familia. claro. ¿Cómo su familia llega a entender el ministerio, se llega a unir con usted en ese ministerio? ¿Cómo usted también logra transmitir esta visión de amor a estos jóvenes, a su familia, para que ellos lo comprendan y se unan? Ujú. Porque al final Stanford está metido de cabeza en el ministerio, así decimos en Costa Rica, se metió de jupa, ¿verdad? Pero la familia también Sí, tiene que estar en la misma sintonía. sí. Ujú. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Desde que mi esposa y yo, bueno, estábamos en el noviazgo, yo le conté sobre ese Mm. proyecto. Es decir, siempre estaba en mi corazón y ella oraba y me apoyaba, ¿verdad? Y en guerra avisada mueren menos soldados. Exactamente. Y bueno, claro, ni ella ni yo sabíamos todo lo que conllevaba Ujú. eso, La ¿verdad? realidad. Porque aunque yo ya había descartado el ser arquitecto y formar parte, Ujú. nosotros de una u otra forma íbamos a diferentes alternativas de albergues para aprender. Sin embargo, gracias a Dios, ¿verdad? Nos casamos y lo que pasa es que no iniciamos procesos de albergue. Fueron años después, ¿verdad? Ujú. Fueron aproximadamente unos 7 u 8 años que volvió a surgir Ujú. el término orfanato. Ya Ujú. ahí ya se dejó de hablar de orfanato y se empezó a hablar de albergue, ¿verdad? O Ujú. alternativas, porque cambió todos los aspectos legales del PANI. Ok. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Mi familia, mis hijas nacieron con esos términos de albergue. Nacieron Ujú. simultáneamente con Glorioso Día, Ujú. las tres, ¿verdad? Prácticamente. Y gracias a Dios, Para ¿verdad? ellas era normal. Era Ya normal, saber que el papá. Ujú. ya era parte de Ujú. las formas y que iban, vamos para acá, vamos a traer alguna donación. Sí, bueno, fue fuerte y aún cuando nosotros como familia lo hablamos, ¿verdad? Ujú. Se dieron situaciones muy fuertes ¿por qué? Porque de una u otra forma, no es que esperábamos que nadie preguntara cómo estaban ustedes, porque siempre que nos preguntaban era cómo están los chicos, Ujú. cómo están estos, cómo están estos. Sin embargo, de una u otra forma, no, de una u otra forma, poquitas personas M- nos preguntaban Por cómo ustedes. estábamos nosotros. Más o menos como cuando los papás tienen un hijo, ¿verdad? Ay, ¿cómo está el bebé? Pero ya la gente deja de preguntar, ¿cómo está usted? ¿Verdad? ¿Cómo Ujú. está su esposa? ¿Cómo? Sí. Algo así, Y pero con la familia. lo que pasa es que de una u otra forma fuimos preparados de una u otra forma en misiones para luchar, para seguir, para Mm. desarrollar. Sin embargo, sí, hubo un momento que tuve que tomar decisiones, ¿verdad? Ujú. Dios nos dio algunos aspectos con respecto a la salud familiar, Ujú. ¿verdad? De salud física, ¿verdad? Ujú. Y aún salud mental que nos fuimos agotando, ¿verdad? La parte económica, ¿verdad? Los ahorros se fueron Ujú. y nosotros necesitábamos de una u otra forma Un seguir adelante. Ujú. Entonces nos detuvimos, ¿verdad? Y es que Stanford, el primer ministerio es la familia. Sí, así es. Es la familia. Aunque usted tuviera un corazón grandísimo por esto, llega un momento en donde uno también tiene que decidir priorizar su familia. No sé si este es el medio para decirlo, pero voy a decirlo, Ujú. porque tal vez alguien está En una situación en una similar. situación Ujú. similar de tomar decisiones. Ujú. Leyendo yo la Biblia en los momentos difíciles, ¿verdad? Cuando realmente escaseaba en la casa alimento, Ujú. ¿verdad? O cualquier situación de pagos de electricidad pasaban situaciones Ujú. fuertes, ¿verdad? Familiar. Ujú. Nosotros veíamos que gracias a Dios, porque en verdad, Albergue Glorioso Día estaba muy bien, Mm. ¿verdad? Es decir, había abundancia, de verdad. Ujú. Sin embargo, nosotros como familia, ¿verdad? Familia Gordon Miranda,
teníamos situaciones fuertes, Ujú. pero seguíamos adelante. Y yo había dejado muchos detalles, pero responsabilidad mía, gracias a Dios. Ujú. Sin embargo, yo tenía que detenerme, y era yo. Ujú. Tenía que detenerme porque la familia seguía adelante, y gracias a Dios tiene un buen corazón, Ujú. ¿verdad? Mi esposa Ana y mis 3 hijas, excelente corazón y un llamado a servir. Ujú. Sin embargo, en un pasaje bíblico, eh, Jesucristo lo dijo, no sé si era para mí, pero yo le doy gracias a Dios, que decía, pobres siempre van a haber. Es decir, situaciones difíciles siempre van a haber, personas con necesidad siempre van a haber, trastornos siempre van a haber, oportunidades de servir siempre van a haber. Ujú. Y a partir de ahí, Dios trabajó eso en mi corazón, y en una semana yo dije, ok, mi familia. Ujú. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que tomé esa decisión. Gracias a Dios, bueno, mis hijas, bienísimo, Ujú. ¿verdad? Están, mi esposa y yo sí nos debilitamos bastante físicamente y emocionalmente. Y gracias a Dios que no llegó el punto, ¿verdad?, a afectarles mucho a mis hijas. Pero el trabajo de misiones es muy fuerte, en cualquier situación, Ujú. porque yo sé que hay personas que cuando salen a misiones fuera del país, después regresan y son ayudados Ujú. y tratados y se les da vacaciones. Nosotros no. Ujú. Nosotros no, es decir, no tuvimos esa oportunidad Ujú. de restauración, de descansar, de tomar. Nosotros no Ujú. teníamos vacaciones, Mm. no tuvimos vacaciones por años, Mm. ¿verdad? Y gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, por el pastor Lamar, lo Ujú. quiero mencionar, sí, Ok. nos apoyó un poco sobre esos detalles, ¿verdad? Ujú. Y gracias a Dios, él se dio cuenta y la esposa de él también se dio cuenta. Entonces nos apoyaron en unos momentos muy, muy importantes, que era nada más de un abrazo, Ujú. de un acogimiento, Es que no somos de de un piedra, llevante. no o sea, ocupamos Sí, como seres es importante. humanos que nos Y por abracen. eso, lo digo, ¿verdad? Ujú. Porque sí creo que hay muchos pastores, muchos misioneros, muchas personas que están haciendo cosas increíbles, y muchas veces se pregunta cómo está la obra, Ujú. cómo está el proyecto, cómo está eso. Y muy pocas personas tal vez preguntamos preguntan cómo estás tú, en Ujú. qué te puedo ayudar, Ujú. cómo puedo, cómo está la familia, o tal vez no cómo está, simplemente saber Ujú. que están y que de una u otra forma Dios pone en el corazón. Ahora bien, yo le doy gracias a Dios porque sí, en todos estos años, sí, siempre Dios puso en el corazón personas que oraran. Ujú. Siempre. Sí, y sí lo supimos. Ujú. Sí lo supimos. Personas que oraban, personas que nos llamaban. No puedo decir que no, claro que sí. Ujú. Y personas que de una u otra forma Dios puso en el corazón apoyarnos en algún caminar. Sin embargo, somos llamados a servir, y yo sí sabía de una u otra forma que el que es llamado, ¿verdad? Ujú. Tiene que recibir embates del enemigo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que pasa es que, bueno, esta situación suya, Stanford, creo que nos enseña también entender el tema de la abundancia económica, ¿verdad? Y el tema de la escasez en el ámbito cristiano, porque creo que hoy en día está muy mal enfocado. Cristo mismo dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, ¿verdad? Despojándose de sí mismo y siendo obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, Ujú, y entendemos que Dios tiene toda la riqueza y vino aquí a la tierra y dice que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. ujú, ujú, Y yo no sé de dónde la gente saca, Stanford, venga Dios y usted va a tener un montón de dinero, ¿verdad? Este tipo de situaciones. O venga Dios y usted va a ser próspero. Claro, sacan ejemplos como Abraham, ¿verdad? Y algunos otros en la Biblia.
donde también vemos que Dios les ha dado un poco más, pero Dios es el dueño del oro y la plata. Así es. Y Dios nunca nos dice a nosotros, yo le prometo, ¿verdad? Esto, porque si no, todos los que creemos en Cristo tendríamos demasiadísimo. Y la realidad es que no es así. Muchas veces más bien vemos cómo al creer en Cristo le damos la espalda al mundo y más bien vivimos diferente, ¿verdad? Ujú. Y eso se traduce también a la parte económica. Cómo no necesariamente la parte económica es una receta, ¿verdad? De Dios más Dios es igual a dólares. Eso no pasa. No, así es. Pero eso nos enseña Stanford. Pero en verdad, Dios en todo momento fue fiel y sigue siendo fiel. Ujú. Porque a nosotros siempre en el corazón es de servir. Ujú. Ahorita estamos, gracias a Dios, sirviendo en algunos ministerios, en algunas iglesias, Ujú. y estamos queriendo siempre predicar la palabra de Dios como familia. Estamos juntos y quiero, ¿verdad? Ya que estuvimos anteriormente hablando de Glorioso Día, yo le doy gracias a Dios, a la Asociación Roble Alto, en verdad, por lo que nos permitió aprender, por las personas que estuvieron ahí. También le doy gracias a Dios por la Junta Administrativa, ¿verdad? Que estuvieron ahí, don David Longwell, don Giovanni Grajal, Ujú. doña Flori Benavides. Realmente se hizo un excelente equipo. Don Javier Goldán en un Ujú. tiempo, se hizo un buen equipo de trabajo. Creo que de una u otra forma, toda esta experiencia, bueno, ahora tengo 50 años, qué montón. Sin embargo, Y, y perdón, pero no parece. como de 70, No, yo decía menos, ¿verdad? está bien, dejémoslo en 70. Sin embargo, bueno, la experiencia que tenemos nos falta, ¿verdad? Ujú. Si Cristo no viene, por el momento, aunque sí estoy esperando su pronta venida, Amén. aquí Dios sabe que aquí me tiene. Ujú. Aquí tiene y sé que tiene a mi familia también, Ujú. mi hogar, ¿verdad? Mi esposa Annie y yo, ¿verdad? Seguimos adelante. Ujú. Y lo que deseamos siempre es tener la mirada en Cristo. Ujú. En estos procesos que hemos estado hablando, ¿verdad? Emocionales y económicos y sociales, sí es importante. Creo firmemente que igual este llamado que Dios le ha dado a algunas personas de servir, sí es importante tener mentores. Ujú. Creo que una de las cosas que aprendí en este caminar es está bien, hay un equipo y sí, y qué bonito se trabaja. Sin embargo, fuera de ahí, debemos de tener personas que se unan a orar por uno, Sí. ¿verdad? Tenerlos seleccionados o Dios los pone Ujú. y saber uno que estas personas están orando Ujú. y que de una u otra forma, en un momento determinado, uno puede llamarles sin pedirle nada, sin embargo, solo decir, bueno, pedir, siga orando por mí y Ujú. gracias, Ujú. ¿verdad? Porque Dios sigue, ¿verdad? Teniendo Ujú. control y seguirá teniendo control y eso fue lo que nos tiene ahorita aquí, porque realmente es Dios, Sí, es Dios. Dios es el que hace la obra, nada más tenemos que tener corazones dispuestos y Ujú. muy valiosos estos también consejos, buscar un mentor, buscar un grupo de oración, Ujú. son cosas necesarias porque no podemos estar solos y creer que nos vamos a ir ahí solos a la guerra, eso no pasa. Pero tal vez para contar a la gente, Stanford, usted tiene más de 100 canciones compuestas, 400. 400. Sí, perdón. Qué bueno. En su momento cuando lo conocí eran 100, o sea, y fue hace, oiga, es rápida la producción de canciones. Sí. No, pero gloria a Dios. Pero sí, no, con humildad. Yo no, usted me está No, preguntando, sí, ¿verdad? sí, no, pero es una bendición. Esa música, ahora me contó en el tipo de situaciones en las que vino, ¿verdad? Como esta glorioso día que hablamos al puro inicio. En qué momentos ha venido música a su vida? ¿En qué momentos Dios ha puesto letras en su corazón para decirle, En ¿verdad? todo, en verdad, en todo momento. Ujú. Y me la da con música y con estrofas y con todo, ¿verdad? Qué lindo. Y es Dios.
qué sabor. Y lo más hermoso, ¿verdad? Las personas en un momento específico las cantan. Tuve una primera producción, hay otra ahí que está en veremos. ¿Va en proceso? Sí, va en proceso. La detuve porque en verdad prioricé, ¿verdad? Gracias a Dios. Mis hijas ya salieron de 10º año, ya 2 de ellas ya graduadas, ¿verdad? En situaciones de universidad y la pequeñita, ¿verdad? Jen, pequeñita. El asunto es de que ya está en la universidad. Okay. Entonces, sí, gracias a Dios prioricé. Es decir, Okay. es necesario priorizar. Sí, hay que ver a dónde lo guía uno Dios y tomar la decisión. Y sin embargo, sí tenemos ahí las canciones, estamos trabajando con el registro, ¿verdad? En Zapote, viendo algunos detalles, ¿verdad? Algunas canciones las he lanzado, ¿verdad? Y otras ahí están, pero son necesarias, son bonitas, son estilos diferentes, en algunos momentos por algunos signos de escuelas, de colegios, de comunidades, o tal vez que alguien me pida algo para una boda o algo específico para, entonces he tratado de componer. Yo canté una canción suya, creo que era suya, cuando estuve en sexto, en el festival estudiantil o en estas pruebas, ¿verdad? Yo fui como cantante. Bueno, yo no sé qué estaba viendo Stanford en ese momento y me dijo que yo era cantante, pero... ¿Y guitarrista? No, pero la parte vocal no sucede. Okay. No, uno es entonado, ¿verdad? Más o menos, pero el timbre no le ayuda mucho, ¿verdad? Y eso, pero me acuerdo de ese momento, me parece que una de las canciones que yo canté era suya. No estoy seguro, no recuerdo, pero... Bueno, cuando siempre he estado participando en festivales de creatividad de diferentes escuelas y colegios y siempre van con suyas. Siempre. Bueno, siempre entonces de fijo era suya. Sí. Qué bueno. Pero aquí vamos, vieras que Dios ha sido fiel, ha sido bueno. Yo le motivo a seguir con todo esto, esta producción tan hermosa, tan necesaria. Espero en Dios que también, ¿verdad? Que le dé fuerza, estabilidad, ¿verdad? Y constancia. Es decir, es muy importante la constancia y sobre todo no cansarse, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios 5, 15, 58, ¿verdad? Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que el trabajo que tenemos en el Señor no es en vano. Entonces, saber de que lo que Dios le ha puesto en el corazón hacer es para su gloria. Amén. Y perseveremos y seguimos adelante. Y con respecto a las composiciones, espero en algún momento también que ser su constante. grupo, y que el grupo que usted tiene puedan cantar alguna de esas canciones. Oiga, eso sería una bendición. ¿Por qué? Porque en verdad Dios nos la dio y son para que las personas las canten. Y lo bonito es de que no van a haber procesos legales, ¿verdad? De que estás cantando algo que no sea de algún otro compositor, ¿verdad? Entonces, estoy para servirte. Okay. Ahí están. Excelente. Para mis amigos del grupo de música que ven cámaras. Sí, así es. Tenemos ya entonces un compositor oficial nuevo para el grupo. Que ustedes tienen bastantes compositores. No, bueno, gracias a Dios ahí, Manuel, ¿verdad? Un amigo que falleció. Excelente. Que era nuestro cantante. Buen amigo. Sí. Hijo de Dios. Así es. Él nos dejó algunas canciones, ¿verdad? Que queremos desarrollar. Pero sí, de los que quedamos, de todos nos hace uno en composición, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí vamos a tocar esa puerta porque... Por favor, háganlo. En verdad que sí. Y nos deja meterle un poquito de rock. Ustedes sabrán qué hacen. Digamos, la composición está para hacerlo y ustedes le colocan los matices. No hay problema. Ahorita terminamos el programa y una vez firmamos para... Está bien. Hay algunas 5 canciones que yo creo que van con el grupo. Bueno. Porque yo lo sigo. Excelente. Excelente trabajo hacen. Stanford, muchas gracias por esta oportunidad. He disfrutado mucho hablar y aprender de usted, aprender de todo este testimonio, cómo Dios levanta a alguien dispuesto a servirle y lo acompaña en todo este proceso, cómo lo hace pasar por tiempos duros, pero ahí está él, fiel, ¿verdad? Y cómo
alguien se dispone para hacer que el reino de Dios crezca. Muchas gracias por compartirnos su testimonio. Es importante. Gracias. Le amo mucho. Igual. Y gracias por ser un ejemplo también para mí. Bendiciones.